ahí sí, ahí empezó a grabar. Ahora sí les comparto el enunciado. Y a ver, cualquiera de ustedes, más o menos le damos un vistazo al práctico. Ejercicio 1 y 2 son cálculos, digamos, preliminares, como para tener claro qué eran las humedades en base seca y base húmeda. En el ejercicio 3 ya tenemos un diagramita de equilibrio que, digamos, trae a colación los conceptos que han visto en la teoría. Después tenemos en el ejercicio 4, ya tenemos algunos cálculos en función de datos obtenidos en laboratorio para construir la gráfica de velocidad de secado. Y es lo que vamos a usar en el ejercicio 5 y 6. Y en el ejercicio 7 y 8 ya tenemos la aplicación, ¿sí? Entonces, a ver si alguno quiere leer el ejercicio 1 y lo vamos planteando mentalmente y ya vemos la planilla. Yo lo leo si quiere, profe. Bueno, dale. A ver. Un pequeño lote de sólido húmedo con humedad del 45% pesa 7.500 kilogramos. Calcular el porcentaje de agua alimentada que debe evaporarse para reducir su humedad al 5%, si las humedades están dadas sobre base húmeda. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos plantear ahí y qué conceptos deberíamos traer a la memoria para la resolución? Acá lo que nos están pidiendo es calcular el porcentaje de agua que se debe eliminar de la muestra o del sólido húmedo inicial para que la humedad final en base húmeda sea un 5%. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Como le da el porcentaje de humedad, si lo multiplica a 7500 por 0,45, ¿no le da la cantidad de agua? Sí, eso me da la cantidad de agua inicial, ¿verdad? Porque esos kilos, esos 7500 kilos, ¿son kilos de qué? Total, digamos. Son kilos húmedos, ¿verdad? Tienen kilos Claro. de sólido seco más Ah, kilos de agua. Entonces, como bien vos decís, si haces ese producto, lo que obtenés es la cantidad de agua al inicio. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Sabiendo que el 55% de esos 7.500 es el sólido, digamos, representaría el 95% de lo que sale al final, ¿verdad? Pero vos tenés que el final, el 5% ese, está ¿en qué base? Base húmeda. Base húmeda. Y vos me decís que el 55% o sea, si el 45% es agua, El el 55 sería sólido. 55% es El sólido, el sólido. seco. Ajá. A ver, decime cuánto te da entonces el sólido seco para la condición inicial cuando tenías un 45% de agua de los 7500. Ya lo digo. 0,55 le da 4.125 kilogramos. Bien, eso entonces sería sólido El sólido seco. seco. Bien. Ahora, si yo multiplico ese sólido seco por el 5%, ¿qué me da? Serían 225. Pero, ¿qué te da? ¿Qué representa? Porque ahí vos estarías multiplicando
kilogramos de sólido seco por un 5% que tiene unidades de ¿qué? De kilos de agua por kilogramo de sólido húmedo. Claro. Entonces, esos 4.125, considerando la salida que yo tengo que tener un 5% de humedad, ¿no serían esos 4.125 el 95% de ese sólido húmedo? Porque no deja de ser el mismo sólido. Claro, lo que pasa, si bien sigue siendo el mismo sólido, acá queda claro que la masa de sólido húmedo cambia en el proceso. No así la base seca, o sea, los kilogramos de sólido seco siguen siendo los mismos. Es por eso que cuando trabajamos con secadero, lo que hacemos es trabajar siempre en base seca, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la definición de humedad en base seca? Kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido seco. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces la definición de humedad en base húmeda? Kilogramo de agua sobre kilogramo, digamos, de sólido seco más agua, o sea, como un sólido total, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora les muestro cómo resolví yo un poco la idea, creo que la tienen. Ahora les muestro mi planilla. Vamos por ahí. Entonces, acá les hice algo en papel, que está subido acá, que creo que en la teoría no lo vieron, capaz que esto lo ven en termodinámica, o capaz que no lo vieron nunca. Profe, disculpen, sí. No sé si soy el único, pero no me sale lo que está compartiendo. A ver, ¿alguien sí. más no ve la pantalla? No, a mí sí me sale. Sí lo veo. Sí, acá se ve que... ¿Ahí ven la imagen? Sí. Bueno. Sí. Perfecto, yo salgo y vuelvo a entrar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir ahí? Sx B sub H sería la humedad en base húmeda, es igual a la masa de agua dividido la masa húmeda. La masa húmeda, o sea, el denominador, es masa de agua más masa de sólido seco, ¿sí? Ahora, yo lo que quise hacer acá es demostrarles a ustedes cómo se pasa de base húmeda a base seca. Entonces, partiendo de esa definición, lo que yo hago es dividir tanto numerador como denominador, divido por la masa de sólido seco, ¿sí? Entonces acá lo que hay que recordar es que dividiendo tanto numerador como denominador por la masa de sólido seco, lo que me queda en el numerador es la humedad, esa X sin ningún subíndice, sería la humedad en base seca. Es por eso que acá tenemos kilos de agua por kilogramos de sólido seco o por masa de sólido seco. Acá abajo distribuyo esa masa de sólido seco que había dividido el denominador y acá en definitiva esto es de nuevo la humedad en base seca y esto es 1. O sea que de esta expresión llego a esta que tengo acá, ¿sí? Y ahora lo que yo hago es simplemente despejar X, o sea, todo esto es un trabajo algebraico para llegar a esta expresión que me permite, a partir de la humedad en base húmeda, calcular la humedad en base seca. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Bueno, entonces, del ejercicio 1, ¿qué es lo que vamos a rescatar?
Por un lado, ese 45% es base húmeda, lo dice el enunciado, ¿sí? Ese 45% es base húmeda. Lo mismo que el 5%. El 5% está referido a una masa húmeda. Ahora, los 7.500 kilogramos representan kilos de agua y kilos de sólido seco. Entonces ahí, como uno de sus compañeros dijo, la masa de agua inicial la calculo simplemente haciendo el producto de la masa húmeda en el estado inicial por la humedad en base húmedo en el estado inicial. Eso me da los kilos de agua, ¿sí? Por diferencia, ahí tengo los kilogramos de sólido seco. Ahora, lo que yo hago es pasar con esa expresión, que ustedes la pueden ver ahí en la barra de herramientas, que es similar a la que tengo acá, a lo que llegamos, es lo que está cargado ahí. Lo que hago es pasar, entonces, de base húmeda a base seca, ¿sí? La masa de agua, ahora sí, yo la puedo volver a verificar que si yo multiplico la humedad por los kilos de sólido seco, la humedad en base seca por los kilos de sólido seco, que es lo que yo hice ahí, ¿sí? Ahí obtengo de nuevo la masa de agua inicial, que era lo mismo que había calculado acá, usando masa húmeda y humedad en base húmeda. Lo mismo hago ahora para la condición 2, en donde llevo el cálculo, paso de base húmeda a base seca, multiplico la humedad en base seca por la masa de sólido seco, y ahí lo que obtengo es el agua que yo tendría al final, ¿sí? Ustedes ven acá que yo ya no me independicé de la masa húmeda. Solamente trabajo con humedades en base seca y con la masa de sólido seco. Entonces la diferencia es lo que yo tenía inicial y lo que tengo al final. La diferencia es la cantidad de agua que debo evaporar, ¿sí? Después acá lo que hago es un cociente de esa diferencia referido a la masa de agua inicial para calcular el porcentaje. Lo que tengo ahí es simplemente ese cociente para referir la masa que estoy perdiendo de agua con respecto a la masa inicial. O sea que, dicho en otras palabras, para tener al final del proceso un 5% en base húmeda, yo lo que debo hacer, debo evaporar un 93,6% de agua que ingresé en el producto húmedo, ¿sí? Esa es la interpretación del resultado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, profe, sí se ve la Sí, pantalla. sí se ve. Bien. ¿Quién era el que no podía ver? ¿Solucionó? Sí, profe, ya está bien. Tuve que salir y Bueno, volver a entrar. ok. Bueno, ahora en el ejercicio 2, lo que tienen que hacer es encontrar entonces, acá en una prueba de laboratorio, lo que hacen es mezclar 1 kilo de un sólido seco, se le agrega 0,25 kilos de agua, ¿sí? Y le hacen una serie de preguntas. Lo que le piden es que determinen la humedad de la mezcla resultante expresada en base húmeda, en base seca, y después le preguntan algo muy parecido al ejercicio anterior, que es cuánta agua se debe eliminar para que la humedad en base húmeda sea del 5%. Entonces, con los mismos conceptos que hemos aplicado acá, de la misma manera llegan a responder esas 3 preguntas, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta son los conceptos de humedad, en base seca, en base húmeda, qué es sólido seco y qué es masa húmeda.
es un poco para ponernos, digamos, en órbita con lo que vamos a trabajar en el práctico. En el ejercicio 3, lo que tenemos es un recinto, ¿sí?, que tiene una humedad relativa del 60% y que se mantiene a 25 grados centígrados y está en contacto. Ese aire con esas características con un papel que tiene un 20% de humedad referida al sólido húmedo. O sea que ese 20% es una humedad en base seca o en base húmeda. ¿Base húmeda? En base húmeda, en base húmeda. Entonces, ¿qué es lo que ustedes vieron en la teoría? ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico? ¿Qué es lo que tenemos por acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Que es una medida de esto mismo que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo se llamaban estas curvas? ¿O qué representaban las curvas? ¿No representaba la humedad del sólido en equilibrio? ¿O algo así? Sí, señor. Esto que tenemos acá abajo son humedades de equilibrio que se alcanzan cuando se ponen en contacto un sólido con una corriente de aire que tiene una cierta humedad relativa, una cierta temperatura, es decir, en ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar con esta curva 2, es esta de acá, que es la que representa el papel. Por otro lado, nosotros teníamos un recinto que está a un 60% de humedad relativa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una paralela al eje este de las X, arrancando del 60% y cortando en la curva 2, ¿sí? Y lo que se lee acá abajo, ¿qué sería? Humedad en base seca. La humedad que tiene digamos, el papel cuando en equilibrio, digamos, o sea que no puede tener menos humedad que eso, digamos. Exactamente, No exactamente. se O sea, puede secar cuando más que vos eso. ponés ese papel que tiene, en este momento teníamos ahí un dato de humedad, eso quiere decir que el sólido va a transferir agua a ese aire con un 60% de humedad relativa y se va a secar hasta alcanzar una humedad de equilibrio, producto de ese aire un 60%, que va a estar más o menos alrededor de entre 0,06 kilogramos de agua por sólido seco y 0,08. O sea, entre estos dos valores, ustedes lo hacen con una regla partiendo de un 60%, entre esos dos valores va a estar la humedad de equilibrio. Es decir que no lo puedo secar por debajo de esa humedad de equilibrio porque el aire está a un 60%. Ahora, si ese aire tendría una humedad relativa más baja, yo podría alcanzar en un tiempo extremadamente largo esa condición de equilibrio y esa humedad, ese valor de humedad de equilibrio sí estaría por debajo de este valor. Por ejemplo, si yo en vez de tener un 60% de humedad, yo acondiciono mi aire, acondiciono ese recinto con, pongamos, un 10%, entonces yo me vengo por acá,
corto a la línea 2 y yo veo que estoy alrededor de un 2% más o menos en base seca. A diferencia que cuando yo tenía un aire a un 60% de humedad, yo estaba alrededor de un 6% en base seca. Entonces, eso lo que encontramos acá abajo son humedades de equilibrio y nosotros la vamos a bautizar como X suprasterisco, ¿sí? Son humedades en base seca de equilibrio. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar en este ejercicio son algunas definiciones, ¿sí? Yo creo que se las puse acá más abajo esas definiciones. No, se las puse en esta hoja. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, lo que venimos hablando, qué es humedad, base seca, base húmeda, qué es la humedad de equilibrio, qué son cuerpos húmedos y cuerpos higroscópicos, como para terminar de entender qué es agua ligada y no ligada. Acá tienen la definición de lo que es humedad libre, ¿sí? Humedad crítica, periodo antecrítico y postcrítico, que eso lo vemos en los ejercicios siguientes. Volvemos al ejercicio 3. Entonces, la humedad de equilibrio, la respuesta A, yo la leo del gráfico y a mí aproximadamente me da ese valor. Como yo les había mostrado acá, estaba entre un 6 y un 8%. ¿Sí? Lo hacen bien con una regla, a mí aproximadamente me dio ese 6,2%. Ahora, la humedad libre, ¿cómo se definía la humedad libre? Era la diferencia entre la humedad que tiene el sólido y la humedad de equilibrio, es decir, todo lo que yo puedo perder hasta alcanzar el equilibrio. Como el dato estaba dado en este 20% era en base húmeda, yo lo que hice acá es transformar a base seca y recién realicé la diferencia para encontrar la humedad libre. O sea, estoy restando estas dos, tienen que ser humedades en base seca. ¿Sí? Entonces, a mí me quedó eso como resultado. Ese valor que tengo ahí. Ahí simplemente está la diferencia, que era la definición de humedad libre. Lo mismo hacemos con humedad ligada. La humedad ligada, esa se encuentra cuando nosotros ponemos en contacto el sólido con un aire totalmente saturado. Así es que se define la humedad ligada. Y después la humedad no ligada es la diferencia entre, de nuevo, la humedad que tiene el sólido y la humedad ligada. ¿Sí? Recuerden que siempre coloco la humedad del sólido en base seca. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que hicimos es ejercicio 1, 2 y 3. Son las pautas para que lo puedan resolver, con las definiciones que le iban a ser útil para el ejercicio 3. Bueno, ¿quién se anima ahora a compartir el ejercicio 4? ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver, ¿quién se anima a compartirlo? Recuerden que cuando se corte esta reunión tenemos programada en 5 minutos la nueva, ¿sí? Yo lo leo, profe, si quiere. Bueno. Te escuchamos. Ahí está. En las experiencias de secados efectuadas en condiciones constantes sobre un material dispuestos en planchas de 20 por 30 por 1 centímetro, se han obtenido los siguientes datos. Mira los datos del tiempo, del peso total, por minuto, el peso total en gramos, otra vez el tiempo y peso total. Son de las experiencias que se obtuvieron. Se determinó que el peso seco del material es de 350 gramos. Me pide que construya la curva de velocidad de secado en las condiciones de experimentación si el secado se efectuó en ambas caras
Y B me pide que calcule las humedades críticas y la de equilibrio. Perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar con lo que son las curvas de secado, ¿sí? Seguramente la profesora a ustedes le presentó en la teoría una curva donde tienen en el eje de las Y representada la humedad en base seca, y en el eje de las abscisas, o sea, en el eje de las X, el tiempo. Y por otro lado, les debe haber presentado un gráfico donde tienen en el eje de las Y velocidades de secado definida como, como LS sobre A por una derivada de la humedad con respecto del tiempo, y hay un signo menos antepuesto para que, como esa derivada es negativa, por ese signo menos que tenemos adelante, esa magnitud le quede como un valor positivo. Y el análisis dimensional que tiene esa velocidad es la pérdida de agua que se tiene por unidad de tiempo y por unidad de área. Y en el eje de las X lo que tienen son humedades del sólido en base seca. ¿Qué pasaba? Recién hemos visto que en el gráfico, a ver, les comparto de nuevo la planilla. Habíamos dicho que la humedad de equilibrio, cuando yo ponía en contacto el sólido con un aire de un 60%, la humedad de equilibrio más o menos estaba en un 6,2%, o sea, por ahí, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se alcanza el equilibrio? Así, digamos, pensemos, ¿qué pasaría con la velocidad cuando se llega al equilibrio? La velocidad es cero, digo, porque no hay transferencia de agua, digamos. Exactamente, ese es el concepto de humedad de equilibrio, donde ya no hay transferencia, es decir, que el aire ya no tiene capacidad como para absorber más agua que esa. Y entonces, a medida que transcurre el tiempo, el aire se va cargando con agua, por lo tanto, la diferencia de potencial que se mide como presiones de vapor, esa diferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces llega un momento en que ya no hay más transferencia de agua desde el sólido al aire, y entonces es donde se obtiene una velocidad cero, esa velocidad de kilogramos de agua por unidad de tiempo y por unidad de área expuesta. Esa velocidad llega a ser un valor cero. Y eso se da cuando se alcanza el equilibrio, cuando se Profe, alcanza esa humedad de equilibrio. Vamos entonces al ejercicio 4. Lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio 4, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profe, sí se lo ve. Bien. Entonces, lo que yo les comentaba anteriormente es que en el eje de las Y, lo que voy a graficar es la humedad en base seca. Y en el eje de las X voy a representar el tiempo, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es, voy a pasar de los datos originales, yo acá acomodé los datos originales que tenían en el enunciado, los acomodé simplemente, el tiempo estaba en minutos, el peso estaba en gramos. Yo lo que hice es fabricar una columna en horas,
una columna de masa húmeda en kilogramos y me fabriqué otra columna donde calculo las humedades en base seca. Para eso tengo que hacer uso de este dato que tienen acá, que es el peso seco del material, que son los 350 gramos. Acá lo llevé a kilos y son los kilos de sólido seco. Por otro lado, también voy a necesitar, como cálculo auxiliar, calcular el área expuesta. Como acá en el enunciado dice que se está efectuando el secado por ambas caras, acá lo que nosotros despreciamos es el área de la periferia, digamos. Si tenemos en cuenta el área, digamos, más grande, que sería el área conformada por el lado de 0,2 por 0,3, o sea, las caras que tienen 20 y 30 centímetros, y multipliqué ahí por 2, como ustedes pueden ver acá, por eso de que se está efectuando el secado por las dos caras, ¿sí? Entonces, en esta columna de humedades en base seca, ahí lo que hice es simplemente aplicar la definición de lo que es la humedad en base seca, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que yo cargué ahí. Ahí tienen la diferencia de que en el numerador tienen la masa húmeda en el tiempo cero en horas, ¿sí? La masa húmeda menos la masa de sólido seco, que era dato, eso tengo en el numerador. ¿Eso qué representaría? A ver si me van siguiendo hasta ahí. Es la masa de agua. Es la masa de agua. Y entonces, como acá estoy calculando kilos de agua por kilos de sólido seco, divido por los kilos de sólido seco, que es la definición que tenemos de humedad en base seca. Eso hago para cada uno de los tiempos y para cada una de las masas húmedas. Ustedes pueden ver acá que a medida que transcurre el tiempo, la masa húmeda va cambiando y llega un momento a las 2 horas y media o un poquito antes, o un poco antes también a las 2 horas, ustedes ven acá que el cambio en masa húmeda es muy pequeño, ¿sí? Y ya entre las 2,33 horas y las 2,5 horas ya prácticamente no hay cambio, o sea que en este tiempo más o menos se alcanzó el equilibrio, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Si esto nosotros dejaremos transcurrir más el tiempo, esto debería ser asintótico, ¿sí? Entonces, ¿yo para qué hago esto? Para poder graficar ahora esto que tengo acá, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, yo activé la gráfica, la serie, de cómo varía X, o sea, la humedad con respecto del tiempo, y esas son las variables que yo usé para graficar esto. Ahora, además de esas dos columnas, yo lo que hice es graficar armar una columna que tenga humedades medias, ¿sí? Y otra columna que tenga la definición de lo que es velocidad. También les había comentado recientemente que la velocidad de secado era el menos, como ustedes pueden ver en la expresión, menos la cantidad de sólido seco dividido el área expuesta por una variación de humedad con respecto del tiempo, ¿sí? Obviamente que si esto haríamos segundo a segundo, milisegundo a milisegundo, este delta de X sobre delta de T pasaría a ser, cuando esos delta tienden a cero, si elegimos el delta de T como una variable independiente, eso se transforma en el límite, se transforma en una derivada, ¿sí? Entonces lo que yo hice acá simplemente es calcular, acá en cada una de las celdas tienen la expresión de lo que es la velocidad, ¿sí? Y para poder graficarla,
acá lo que yo hice es, porque ustedes saben que lo que estoy haciendo en esta celda básicamente es calcular la diferencia de humedad que hay en estos dos puntos con respecto al tiempo que transcurrió entre T0 y T1. ¿Sí? Acá tienen un valor de tiempo y de humedad, y acá tienen un valor de tiempo y humedad. Entonces, lo que cargué acá es esa diferencia, pero cuando la voy a graficar con respecto a X, la grafico con respecto a ¿qué? A este valor de humedad o a este de acá. Es por eso que yo elegí hacer una columna de humedades medias para poder graficar este término de velocidad en función de ese valor medio, que este valor es medio, como ustedes lo pueden ver ahí, es el valor medio entre esos dos valores de humedad. Estas dos columnas, ¿para qué me sirven? Ya se va a terminar en un minutito y arrancamos en la próxima. Me sirve para graficar esta serie de puntos, ¿sí? Lo que yo grafiqué en este gráfico que tienen acá es la relación que existe entre la velocidad y esas humedades medias, ¿sí? Y para encontrarle una ecuación matemática, lo que yo hice es, cuando ustedes grafiquen la serie de puntos,